hola, no sé si me escuchan, ya estamos por ahí. No los veo, a ver si puedo ver sus comentarios, a dónde estamos, por ahí. Sí, por ahí ya sí. Shalom a todos. Shalom familia de Casa de Israel Yará Internacional. Internacional. Shalom, shalom, shalom. Se le hice un besito ahí. Saludos. No sé si todos me pueden escuchar bien, si me pueden escuchar o no. Necesito tener por aquí a la mano para anotar su shalom. Carlos Reyes, shalom Daniel, Celid, qué lindo que están por ahí conectados. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Déjenme saber. Ay, qué lindo. Presente, Stephanie. Hola, Marisol, shalom. Bendiciones desde Mérida, Venezuela. Maida y Eddie. Sí, Daniel, gracias por dejarme saber que se escucha. No estábamos, ¿verdad? Estábamos ahí. Tuvimos un poquito de problemas para conectarnos, pero poco a poco ya vamos aquí. Facebook cambia todas las cosas y hace tiempo que no estaba. Así es que qué bueno que se escucha bien. Mi esposo está literalmente acabando de llegar. Hoy los miércoles siempre trabajamos allá en la congregación y tenía que ir a buscar unos materiales y unas cositas y entonces pues literal está acabando de llegar, así que aquí estamos presentes nosotros, ¿verdad? Para orar en esta noche. Stephanie ya nos está pidiendo oración por su mentora Brenda Rivera. Stephanie, vamos a anotar las peticiones por aquí. Hoy es ya 25 del mes de mayo. ¡Wow! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el mes? Stephanie nos pide oración por Brenda Rivera. Y vamos a ir anotando por aquí por su salud mental. Hablando de salud mental, todos nosotros, ¿verdad? Sabemos muy conscientes qué es lo que los acontecimientos, lo que sucedió en Texas y ciertamente, eh, Shalom, Pastor Enid, ciertamente de más está decirles que todos estamos dolidos con esta circunstancia, esto que ha pasado anoche en Oré. Shalom, Ana Claudia, welcome back. Anoche estuvimos orando mi esposo y yo y fue totalmente imposible no llorar, totalmente imposible no sentir el dolor, no identificarnos con el dolor de nuestro hermano, sea que los conozcamos o no. En el caso de mío personal no conozco a nadie, de ninguno de los que están pasando por este momento, pero no tengo que conocerles, ¿verdad? Eh, Simplemente nos identificamos con el dolor. Nos toca la fibra más profunda de nuestro corazón, sobre todo cuando nosotros tenemos hijos, que tenemos que llevarlos a la escuela todos los días y, y nos toca de cerca, así es que en esta noche de más está decirle que vamos a estar orando, Shalom Betsy, que vamos a estar orando por todas estas familias eh, en Texas y toda esta situación que ha estado surgiendo. Yo les exhorto donde quiera que usted esté, que busque la manera de, de alcanzar y mantenerlos en oración a todas estas personas. No hay palabras, realmente no hay palabras. Shalom, Silvia. eh, no hay palabras y como hemos estado aprendiendo, eh, en un momento tan difícil, un momento de luto, por más palabras, ¿qué palabras hay que se le pueda decir a unos padres, como bien dice, esas madres y esos padres que perdieron sus hijos de una forma inesperada y trágica? No hay nada que le podamos decir que calme ese dolor. Lo único que podemos hacer nosotros es orar y pedirle al Señor que en su infinita misericordia, de una manera milagrosa y sobrenatural, eh, les dé les dé de algún tipo de consuelo, algún tipo de consuelo. Eh, es muy difícil, es muy difícil. Y nosotros sabemos que tenemos un tiempo corto acá, en esta tierra, ¿verdad? Sabemos que no somos de aquí para siempre, pero no se trata de que vino el tiempo de despedirse de la manera natural, el curso natural de la vida. Simplemente fue inesperado, una tragedia. Y no importa, no importa que no los conozcamos, no importa nada, importa que es necesario tener empatía, es necesario sentir el dolor, unirse en el momento de dolor. Shalom, Peter.
unirse y pedirle al Eterno que traiga un bálsamo, que los abrace, que los ayude, porque esta situación no hay palabras que puedan traer, eh, Shalom Olga, que puedan traer algún tipo de consuelo, algún tipo de alivio. Estamos rumbo hacia Shavuot. Espero que estén contando también los días desde el Omer hacia Shavuot y ya al caer el sol. No sé si allá donde están ustedes ya ha caído el sol. Aquí está casi por caer, tal vez en unos próximos 40 minutos tal vez. Ya al caer el sol comienza el día 40. Shalom Mayra, qué bueno verte por ahí conectada. Igualmente a Carmen. Así es que vamos rumbo a Shavuot y ciertamente la subida se siente, ¿verdad que sí? Vamos subiendo y nosotros estamos conectados seriamente, si se puede decir, en este año con las festividades, con las citas divinas del Señor y nuestro deseo, nuestro corazón está alineado a la palabra del Eterno y tenemos una gran expectativa de que cada una de estas citas divinas, el Eterno se va a mostrar porque Él es fiel a su palabra. Él es verdadero, Él no cambia, Él Él mantiene fiel a lo que Él dice. Y el sábado pasado compartíamos en Mujer de Valor. Shalom, Lizzy, qué bueno verte por ahí conectada también. Parte del ejército, la milicia de la oración. Aleluya. El sábado comentábamos en el programa de Mujer de Valor en la mañana. Precisamente hablábamos de que cuán importante es uno poder caminar sí en los mandamientos, pero entender que lo que está escrito en la palabra es real, que lo que está allí sí se va a cumplir. Ya se ha cumplido una parte y hay otra parte que aún falta por cumplirse. Y tal vez en el estar, ¿verdad? El tanto tiempo en la espera, por lo menos yo que nací siempre, yo que nací y me crié en el Evangelio, me crié escuchando todo el tiempo, arrepiéntete, pues ya Cristo viene, ¿verdad? Arrepiéntete que ya se acerca el amado. Shalom, Rocío, oración por su matrimonio, amén. Desde España, si mal no recuerdo, Rocío está en España, ¿verdad? Por matrimonio. Y nosotros pues siempre me crié así, escuchando, arrepiéntete, regresa, vuelve, el Señor te ama, ¿verdad? Él viene pronto, Él viene pronto. Y llegó un punto en que yo aún de niña tenía tan presente que Él venía, que Él venía, que Él venía, que dejé de vivir. Entonces comencé a vivir en miedo, comencé a vivir en pánico, hasta que ya con el tiempo, ya de adulta, fui entendiendo su palabra y viendo sus mandamientos y entendiendo sus ciclos y cómo Él se mueve y cómo Él opera. Y ya pude entrar en una quietud, si se puede llamar Shalom, Roy, en cuanto a lo que es que Él volverá, que Él vendrá por su pueblo. Y el sábado hablábamos precisamente, Mujer de Valor, sobre qué pasa cuando la importancia de nosotros leer lo que está en la palabra, obedecer los mandamientos, pero no solamente obedecerlos, sino creer que lo que Él dijo en su palabra, Él lo va a hacer. Porque muchas veces caemos en una rutina donde somos expertos en la letra y nos conocemos de la A a la Z el mandamiento y ¿qué no hacemos? Y yo voy a los Shabbats y yo guardo la fiesta y yo como limpio y yo no hablo mal del prójimo y yo ayudo, yo doy ayuda al necesitado y hacemos las cosas como automático, como máquinas. Y dejamos el corazón, dejamos la intención, dejamos de alinear nuestro corazón a lo que está establecido en su palabra. Dejamos de alinear nuestro corazón con el que nos dio la palabra. Y llega un punto que dejamos de creer, hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, pero ya no creemos. Y cuando vemos las cosas que nos rodean, cuando vemos el tiempo que estamos viviendo, entonces de repente los ojos se comienzan a abrir. Espérate, lo que estaba escrito, lo que está escrito que parecía un cuento es real. Así es que si tan importante es conocer sus mandamientos para caminar en ellos, entendiendo que en la obediencia hay bendición, también es importante alinear nuestro corazón a la palabra del Eterno, que lo que hagamos lo hagamos con la intención correcta. El rey David decía, examíname y ve si hay en mí un camino de perversidad.
Daniel pide oración por salud emocional, aleluya. Salud emocional y finanzas. Amén, Daniel, seguimos orando. Seguimos orando, seguimos orando. Shalom, Marisol, shalom. Así, y Marilyn también, que la vi por allí. Así es que el rey David oraba de esa manera. El rey David decía, escudriñame, mírame. Tú, eterno, que conoces mi levantar, que conoces mi acostar, que conoces mi camino, que conoces los pensamientos, que antes que la palabra llegue a mis labios, oh eterno, ya tú la conoces. Él decía, escudriñame, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Restaura en mí un espíritu recto. Renueva el espíritu recto dentro de mí. Y nosotros vemos la vida del rey David y vimos todos los errores y horrores que cometió, pero el Padre lo llamó un hombre conforme a su corazón. Shalom, Norma. El Padre lo llamó un hombre conforme a su corazón y hemos aprendido que la Torá y los mandamientos del Eterno son el corazón del Padre. Y vemos una característica en el rey David, y es que sí, cometió errores. Y como dice el buen puertorriqueño, metía la pata hasta lo que más no podía. Pero si algo el rey hacía es que él corría de vuelta al Padre. Él no corría de Elohim, él corría hacia Elohim. Él iba en arrepentimiento, él volvía y se arrepentía y le decía, muéstrame, enséñame tus mandamientos, muéstrame tus estatutos, enséñame y yo caminaré en ellos. Mi alma correrá en pos de ellos, mi alma correrá en pos de ellos. Shalom, Naida, oración, aleluya, por los jóvenes. Así es, la presión social, la salud mental. Sí, demasiados jóvenes atravesando depresiones y todos estos pensamientos suicidas. Claro que sí, Naida, gracias por acompañarnos en esta noche en la oración. Saben que estuve leyendo varios artículos y una de las cosas, y escuchando también varios profesionales de la salud que hablaban precisamente de la salud mental. Y una de las cosas que decían es que para todo tipo de enfermedad hay procesos preventivos, ¿verdad? Está el proceso preventivo para el cáncer, el proceso preventivo para, qué sé yo, usted lo nombra. Muchas eh, condiciones médicas existen procesos preventivos, pero nunca le atienden un proceso preventivo a la salud mental, porque han tomado el asunto de la salud mental como eso es para los locos, esto es para los que necesitan un psiquiatra, tú estás endemoniado, si tú estás así en depresión es porque algo tú estás haciendo mal. Y déjame decirte, Shalom Sara, eh, déjame decirte que no es así. No hay nada más lejos de la verdad que un pensamiento de esa manera. La salud mental es tan importante como la salud física y yo diría que es más importante porque de ahí surgen muchas otras cosas que se reflejan en lo físico y es una realidad que nos ha tocado vivir, es algo que por mucho tiempo se ha ignorado o simplemente no por falta de conocimiento, sino porque es como un tema que nadie quiere hablar, es algo que todo el mundo le tiene su respeto, porque si tú tienes que estar viendo un psiquiatra o tú tienes que estar viendo un psicólogo, entonces algo anda mal contigo, tú no deberías estar enseñando, tú placa ta 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 ta. ¿Y qué pasa? La gente entonces no tiene la libertad de venir y decir, necesito oración, estoy pasando por un proceso que no comprendo, me siento así, tengo deseos de hacer esto, no tengo deseos de hacer esto. Y tratan de mantener una imagen que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces de repente reventamos, porque eso es como una olla de presión. Solamente el que ha pasado por eso o ha estado cerca de una persona que ha pasado por situaciones de esa manera, podemos entender con plena certeza que va mucho más allá de simplemente o es falta de oración, o es que tú estás endemoniado, o es que tú no tienes suficiente fe. No, se llama procesos, se llama la vida, se llama de que la vida no es lineal, que la vida va a tener altas y va a tener bajas, y no nos han capacitado o enseñado cómo manejarlas. Shalom Yumili, shalom a Roy, a Sara también, a todos los que se van conectando. Un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Como les dije al principio,
Mi esposo los miércoles trabajamos bastante en la congregación y hoy estuvo trabajando esta tarde, apenas llegó, así que aquí estoy yo representando a Casa de Israel Yara y todos nuestros hermanos que se unen miércoles tras miércoles a través de las redes sociales. Y estábamos hablando de la salud mental, ¿okay? Los que se acaban de conectar, estamos hablando de la salud mental. Cuán importante es también darle seguimiento, darle importancia, orar y no tratar a las personas que están pasando por un momento de dificultad así, como que ellos son un caso aislado, como que ellos son un problema. Démosle la atención que le daríamos a alguien que viene con un problema de diabetes, con un problema de la presión alta, con un problema del corazón, con un problema de la circulación, con un problema de la espalda, qué sé yo. Una es tan importante como la otra. Y de eso se trata, ser parte del cuerpo, que podamos sentirnos en la libertad de decir, yo necesito oración y yo necesito ayuda porque estoy atravesando un momento incierto, estoy atravesando una circunstancia que yo jamás pensé en mi vida que iba a poder atravesar, que no la entiendo, que no sé lo que me está pasando, que yo sigo creyendo que hay Dios, pero siento que el techo está como de hierro, que yo sé que Él existe, pero no siento ni puedo ver en este momento cuál es el propósito de lo que estoy pasando. Llámalo como tú quieras. Falta de deseos, de falta de vivir. Que, mira, tú mejor que yo sabes lo que tú estás pasando. Pero mejor que tú y mejor que yo lo conoce el Eterno. Y si algo yo te puedo decir es que sí es verdad, pasamos por esa circunstancia. En mi caso personal, yo sé lo que se siente. Yo he pasado por circunstancias así, totalmente inciertas, difíciles. Busqué ayuda que usted no tiene idea. Y me ayudaron hasta cierto punto. Pero algo que no me dejó, aunque por ocasiones yo sentía que literal quería dejarlo todo, es la certeza de saber que aunque yo no lo sintiera, aunque yo no lo viera, aunque las cosas no parecieran estar caminando en el orden que el Padre estableció, Él es real. Él vive. Él envió a Yeshua. Yeshua fue y dio su vida, pero el Eterno lo resucitó y al tercer día lo levantó de entre los muertos. Y con su resurrección le dio un nombre sobre todo nombre, le dio autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. En el nombre de Yeshua sigue habiendo poder. En el nombre del Hijo de Elohim, el nombre del Altísimo, sigue habiendo poder. Sara pide oración, aleluya, por su hijo David. Oración por David. Está lleno de coraje. Dice, habla de matar y odia a todos. Amén. Amén, Sara. Amén. Lizzie, aunque no veamos, Él está obrando. Yo sé que sí, yo sé que es fácil, o las personas que nos ven deben decir, ay, sí, qué lindo se escucha. Miren, amados, no es lo mismo decirlo que vivirlo. Y le doy las gracias al Eterno porque en su momento Él ha levantado un ejército de oración en diferentes partes del mundo. Mayra ha sido de gran bendición, mi hermana Mayra Tolentino. A la distancia no hablamos prácticamente nada, pero el Eterno que conoce mi levantar, como decía el rey David, que conoce mi acostar, que conoce mi camino, que escudriña mi corazón, que conoce mis pensamientos, que sabe de lo que a mí lo que me hace falta, que conoce mis altas, mis bajas, mis fortalezas, mis debilidades, el que me formó, el que me llamó, el que me ha guardado hasta el día de hoy, aleluya, levantó y levanta un ejército en diferentes partes del mundo, levantando clamor por ti y por mí. Y en el momento preciso, a la hora precisa, cuando menos, aleluya, cuando menos uno se lo esperaba, recibía un mensaje de parte de alguien que el Padre había levantado a orar, que le había puesto simplemente interceder con una palabra de lo que ya fue escrito.
que era como darle una vitamina, era como darle una vitamina así a mi cuerpo. Es como si me hubiesen puesto un suero de eso cuando uno ya está que no da más y te dan la vitamina por la sangre o te dan la medicina por sangre porque ya no responde tu cuerpo. Así, y era un soplo de vida. Era un soplo de vida, aleluya. Y aún en el momento más oscuro usaba hasta la naturaleza para mostrarme su misericordia, para mostrarme su amor, para mostrarme su fidelidad. Aunque Linel sin títulos ni de pastora, ni de madre, ni de ingeniero, ni de nada. Linel, el ser humano que el Eterno creó, no veía ni sentía y llegué a no creer. Perdí la fe. Llegó un punto que ya no creía, pero no me atrevía a decirlo porque tenía ese temor de que Él sigue siendo real, de que aunque yo no crea, Él no deja de existir. En su misericordia me extendió su mano una vez más, y estoy aprendiendo a ir día a día, ya no me estoy pensando que lo que no ha venido aún. Cada día trae su afán. Ayer pasó. Y si ayer pasó y lo pasaste bien, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que te bendijo y pudiste pasar un buen día. Pero el día de hoy, había una canción que decía, el día de hoy es lo que vengo a pedir. El día de hoy, ayer ya pasó. Pero el día de hoy, vengo a pedir la porción para el día de hoy. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que estás atravesando? Dime, ¿qué hay imposible para el Creador de todas las cosas? El que no llegue al momento que tú y yo queremos que llegue, que las cosas no pasen como tú y yo queremos que las cosas pasen, no invalida que Él es el único, el soberano, el alfa, el omega, el principio, el fin, el alef, el taf, como tú lo puedas entender. Él es el creador de todas las cosas. Él es. Él no deja de ser. Yeshua no deja de ser la palabra viva, el mensajero, el autor, aleluya, aleluya, aleluya. Es necesario pararnos en la brecha. Miren, amados, si algo teníamos que hacer y algo importante, nosotros siempre hemos tenido claro, es la importancia, la necesidad de orar. Por algo nos instruye la palabra a orar en todo tiempo, orad sin cesar, haciendo y orando. ¿Verdad? Porque una cosa no le quita a la otra. No vamos a estar orando y orando sin hacer lo que tenemos que hacer. Hacemos nuestra parte, pero no dejamos de orar, no dejamos de interceder, no dejamos de pararnos en la brecha porque somos un ejército, somos parte de un cuerpo, aleluya, somos parte de un cuerpo. Entendamos de una buena vez que no somos satélites, no podemos actuar como si no pertenecemos a un cuerpo. Oh, aleluya. Si mi dedito pequeño quiere hacer algo por sí mismo, no puede. Es parte de una mano, es parte de un cuerpo. Necesitamos entender que somos uno en el Mesías, que es un mismo espíritu, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Uno. No nos pertenece a nosotros, esto le pertenece al Eterno. Tú y yo somos parte de ese cuerpo que forma el ejército, parte de ese cuerpo que forma la milicia, parte de ese cuerpo que forma la novia. Hoy nos tenemos que parar más que nunca firmes en la oración. Intercede por mí, yo intercedo por ti, sin títulos. Porque delante del Eterno somos sus hijos. Unos tienen más responsabilidad que otros por el rol que llevamos. Pero delante de Él, todos le daremos cuenta por lo bueno y por lo malo, por lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, por lo que dijimos o lo que no dijimos. Bendito sea el Eterno que nos permite en esta hora
unirnos, que tenemos los medios, vamos a usarlos para bendición. Tenemos la forma de conectarnos a través de las redes sociales, usémoslos para traer luz. Seamos prudentes, seamos sabios en lo que hacemos, seamos la luz y la sal que se supone que seamos. En esta noche la mayoría de las peticiones son por salud mental, por matrimonio, por salud emocional, por protección de nuestros hijos. Es maravillosa la promesa que el Eterno le dio al pueblo y siempre le hablaba y le decía, para que les vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oigan y pongan por obra estos mandamientos que yo te mando hoy. No te olvides de ellos cuando estés esparcido. No hagas como las naciones hacen. Haz como yo te digo. Cumple tu parte y el Padre ha prometido guardarnos, ha prometido tener cuidado de no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Él ha prometido que tendrá misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que nos tornamos de nuestros malos caminos, de aquellos que decimos, este es mi voluntad, esta es la del Padre. Yo acepté a Yeshua como mi Señor y Salvador. Entré en el reino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entré. Ahora, ¿qué hago? Ya no hago mi voluntad, ahora hago la tuya. Ya no soy esclava del pecado, ahora soy sierva de Elohim. Y como siervos de Elohim, servimos a Elohim. Rendimos nuestra voluntad al Eterno. Ya no es como dice, ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí. En el nombre de Yeshua hay poder. Todavía hay poder y seguirá habiendo poder. Hasta el día que lo veamos volver y regresar, entonces ya no solamente hablaremos de las cosas que han de suceder, sino que veremos con nuestros ojos la promesa cumplida. Entonces Él reinará y la ley saldrá desde Sión. Gloria a Dios. Bendito sea el Eterno que nos permite entender y mirar su palabra y ya no verla como un cuento, sino como un espejo. Un espejo en el cual nos miramos, aleluya, porque Él es bueno. La palabra del Señor dice, engrandecer a Jehová conmigo, engrandeced conmigo su nombre, engrandeced conmigo su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, porque en Él no hay maldad, en Él no hay injusticia. Él es un rey bueno, justo, bondadoso, recto en todas sus cosas. Su trono está cimentado sobre justicia y rectitud. Andamos buscando manifestaciones del Espíritu de Elohim, pero no queremos vivir como el Espíritu de Elohim nos llama a vivir. Bendito sea el Eterno que extiende su misericordia cada mañana sobre ti y sobre mí. Y nos da la oportunidad de volver a Él. Nos da la oportunidad de abrazar su palabra, correr a Él, como hacía el rey David. Corría hacia el Padre. Meditaba en su palabra de día y de noche. De día y de noche. Amando al prójimo como a nosotros mismos. Cuando aplicamos el mandamiento al revés, no funciona. Cuando amamos más al prójimo que a nosotros mismos, el mandamiento no funciona. Pero cuando aprendemos a amarnos como Él nos manda, entonces saludablemente podemos amar a nuestro prójimo y el mandamiento va a funcionar. Te invito en esta hora, tengo las peticiones por Brenda Rivera y salud mental, Rocío por su matrimonio, Daniel por salud emocional y finanzas, Naida pido oración por nuestra juventud, por nuestros hijos, por todos los que están siendo atacados emocionalmente, oh aleluya, por Sara Valentín pide oración por su hijo David, gloria al Eterno. Vamos a orar en esta noche, es tiempo de clamar, es tiempo de pararnos en la brecha, no acobardarnos, sino caminar en emuná, fortalecer nuestra fe, entendiendo que en la constancia está la diferencia, entendiendo que eso se trata emuná.
constancia, fidelidad, constancia y fidelidad, constancia y fidelidad, y en su tiempo el Eterno hará lo que tenga que hacer. Te invito a leer conmigo el Salmo. Dalia pide oración por salud, aleluya, por misericordia, sí, Selit, por nosotros. Amén, Cari, shalom. Te invito a leer conmigo en esta hora el Salmo 34. Y vamos a hacer este salmo nuestra oración en esta noche. Así dice la palabra del Eterno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Oh, aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó. Podemos repetir eso en esta noche. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. Oh, aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, ven, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, dichoso es el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aleluya, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. A ver, ¿quién está allá afuera? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Qué dice la palabra del Eterno? Guarda tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar mentiras, de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca el shalom, busca la paz, busca el orden y síguelo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento está su oído a su clamor. Aleluya. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y vuelve y dice y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda, no dice guardará, dice Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo, ellos serán condenados. Jehová es quien redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en Él confían. Bendita sea tu palabra y bendito sea tu reino por siempre y para siempre. Mi Rey, mi Señor, tu palabra, Señor, es vida a nuestros huesos. Tu palabra no solamente es luz a nuestro camino, oh aleluya, y lumbrera, Señor amado, sino también es un bálsamo. Tu palabra es como un ungüento derramado sobre cada uno de nosotros. Tu palabra nos recuerda la importancia de meditar en ella de día y de noche. Es nuestra arma más poderosa en contra de los ataques del enemigo que vienen aquí a hacer un campo de batalla. En el nombre poderoso de Yeshua, en esta hora nosotros volvemos y repetimos las palabras que ya fueron escritas. No hablamos ni oramos palabras vanas de nuestro entendimiento, Padre, sino citamos lo que ya está escrito. Bienaventurado es el hombre que piensa en el menos afortunado, pues en el día malo Jehová lo librará. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos.
Esta es una promesa, dice, y Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. O cuando esté en una cama de enfermedad, mullirá su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Vienen a verme para hablar mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera divulgan. Reunidos murmuran contra mí, decía el rey David. Todos los que le aborrecen piensan mal contra él, diciendo, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Ahorita hablábamos, ¿verdad? Que cuando alguien pasa por un momento difícil, que dicen es que tiene demonios, es que está endemoniado, es que le cayó la macacoa, es que ya la misericordia del Eterno se apartó de él. Mentiras del enemigo, mentiras del enemigo. Dice, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que me daba mi pan y comía de mí, se alzó contra mí, decía el rey David. Mas tú, mira qué hermoso como el rey volvía y decía, mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí. Y clamaba y decía, hazme levantar, hazme levantar. En esto yo conoceré que te he agradado, cuando mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad tú me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Oh, qué hermoso. Bendito sea Jehová, el Elohim de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora yo me uno con mis hermanos. Oh Padre Celestial, me uno con cada uno de los que están conectados en esta hora en diversas partes del mundo. Señor, orando y clamando al único y el verdadero, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel, el Elohim de nuestra vida, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, el dador de la vida, el dador de la salvación, el que envió a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Adón, el redentor de nuestra vida, que pagó un precio muy alto para que hoy nosotros que no éramos pueblo tuviésemos acceso a este maravilloso convenio, para que hoy nosotros que no somos naturales fuéramos injertados al olivo. Padre, gracias por la vida de Yeshua, en el nombre de Yeshua y por sus méritos, Señor amado. Oh, aleluya, es que nos presentamos delante de ti porque creemos las palabras que tú hablaste y también creemos, Señor, las palabras que Yeshua habló. Él dijo, cuando vengan al Padre en oración, vengan al Padre en mi nombre. Oh, aleluya, en el nombre de Él nos presentamos. Oh, aleluya. Y humildemente clamamos a ti, Señor, y no demandamos nada, sino humildemente te presentamos nuestra causa. Oh, Padre, mira a mis hermanos, todos los que están conectados. Señor, te pedimos en esta noche, primero y principal, Padre Santo, te damos gracias porque nos podemos acercar a tu trono confiadamente, sabiendo que en tu bondad, que en tu misericordia, que en tu rectitud, en tu justicia, Padre, tú extiendes tu mano, pero inclinas tu oído, Señor. Inclinas tu oído y prestas atención al clamor de tu pueblo. Padre Santo y Padre bueno, gracias porque nos podemos acercar delante de ti. En esta hora, Señor, yo me pongo de acuerdo con mis hermanos, Señor, y te pedimos por la salud mental, Señor, de Brenda Rivera. Oh Padre Celestial, yo no sé quién es ella, pero tú la conoces. Te pedimos, Señor, por Brenda Rivera. Te pedimos por la salud emocional, Señor, de Daniel. Oh Padre Santo, los hermanos que ha presentado nuestra hermana Naida. Señor, te presentamos a David, el hijo de Sara, Señor amado. Oh Padre Santo, todos los que están atravesando en este momento una situación difícil emocionalmente, espiritual,
físicamente, Señor, todos los que están siendo agobiados en esta hora, Señor, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor o simplemente porque el enemigo se ha levantado como río, Padre, para tratar de confundir y para tratar de desviar de tu voluntad, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Yeshua te pedimos, Padre, en honor y virtud de tu nombre, oh Jehová de los ejércitos, en honor y virtud de tu Torah, en honor y virtud de tu diestra, Yeshua el Mesías, oh Padre Santo, en honor y virtud del amor que tienes por tu creación, te pedimos que confundas las lenguas del enemigo, Padre, que tú confundas sus planes, mi Rey, que sus planes caigan a tierra, que sean esparcidos nuestros enemigos, Padre, que según viene, mi Rey, por un camino desde delante de nosotros, Padre, por 7 caminos tengan que huir, mi Rey, que confunda, Señor, los planes de todo aquel que se levanta en contra de tu pueblo. Oh Padre Santo, oramos, Señor, por la salud de Jessica. Oramos, Padre, por la hermana de Sorimar, aleluya, por Yanira. Aún todavía, Señor, están esperando noticias de ella, pero siguen clamando a ti que tú tengas de cuidado de ella donde quiera que ella esté. Oh Padre Celestial, te pedimos, te imploramos, rogamos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que tú hagas una intervención en esta noche. Señor, mira las familias de Texas. Oh Padre, cada familia que ha sido afectada, Señor. Imposible no dolerse, Señor, con esta circunstancia. Imposible no sentir el dolor ajeno, mi Rey. Te pedimos, Padre, que tú que eres un Elohim bueno, que eres el dador de la vida, Señor, que tú eres grandioso en todos tus caminos, Padre, que como tú no hay ninguno, que nada se compara ni se asemeja a tu grandeza, que por tu bondad, porque eres bueno, porque eres un Elohim misericordioso, extiendas tu mano, Señor. Envía tu Santo Espíritu, el Consolador, el Paracleto, el que nos guía, Padre Santo. Envíalo del norte, del sur, del este y del oeste, en cada hogar, Señor, que están pasando en esta hora, Señor amado, un momento de luto. Padre, clamamos a ti. Tú sabes lo que es el dolor de perder un hijo, de ver un hijo, Señor, sin vida. Padre, clamamos por fortaleza, por consuelo. La sangre de estos niños claman a ti por justicia, Señor. La sangre de estas vidas claman a ti por justicia, Padre Santo. Y nosotras clamamos por misericordia. Ten misericordia, trae consuelo, fortalece las familias que están atravesando este momento tan difícil. Padre Santo, te presentamos nuestros hijos, Señor, nuestros jóvenes que están siendo, Señor amado, tan fuertemente atacados por las redes sociales, Señor, por todo lo que quieren implementar como normal, Señor amado, cuando no es la norma. Mi Rey, aquellos, Padre Santo, mi Rey, que están atravesando momentos de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, de tristeza, oh Padre Santo, de confusión. Hablamos vida sobre ellos. Te pedimos, Señor, como está escrito en el Salmo, Señor amado. Te pedimos, como decía el salmista, como decía el Rey David, rodéalos con cánticos de liberación. Aún en las noches enseña su conciencia. Oh Padre Celestial, trabaja con ellos, que la palabra que ha sido sembrada en sus corazones, Señor, dé buen fruto. Padre, ayúdanos a nosotros los padres, Santo Dios, aleluya, a poder influenciar a nuestros hijos de tal manera que podamos, Señor amado, formar hombres y mujeres íntegros, llenos de tu conocimiento, llenos del poder de tu palabra, llenos del poder de tu Santo Espíritu. Oh Padre Santo, que puedan poner por obra el conocimiento, Señor amado, con sus hechos, con sus actos, que nuestros hijos, nuestras hijas, oh, aleluya, aleluya, puedan, Señor amado, ser una agente de cambio en esta generación.
Padre, te pedimos que envíes tu ángel como está escrito en tu palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda, los cuida, los defiende. Envía tu ángel poderoso alrededor de nuestras generaciones, Señor. Padre, necesitamos sabiduría. Tu palabra dice que la sabiduría da voces en las calles y nadie le hace caso, pero que el que esté falto de sabiduría, que la demande de ti, que clamemos a ti. Y hoy clamamos por sabiduría, Señor, para los padres, para los que estamos en crianza, aún para los hijos que ya no están en nuestra casa, que vienen a buscar una palabra, Señor amado, de consejo, de consuelo, que podamos ser, Señor amado, de influencia para ellos. Oh Padre Celestial, mira el cuerpo de pastoral. Mira, Señor amado, los maestros, todos los que están en alguna posición de influencia. Oh Padre Santo, que podamos con temor, con reverencia, con temor y temblor enseñar tu palabra. Señor, enseñar tu palabra. Oh, aleluya. Mi Rey, que podamos dar las herramientas correctas para enfrentar el día bueno, pero también, Señor, el día de la dificultad, con nuestra confianza puesta en ti, sabiendo que tú cumples tu parte, Señor amado, del convenio, si en nosotros hacemos la nuestra. Oh Padre Santo, yo clamo a ti, clamamos en esta hora, Señor, clamamos por nuestros hijos, por los jóvenes, Señor, por esta generación. Padre, si tú nos has permitido, aleluya, estar presentes en este tiempo, es porque nos has capacitado, Señor, nos has capacitado para que seamos influencia y agentes de cambios. Mi Rey, no dejamos de clamar en esta hora por cada uno, Señor, de nuestros hijos, de nuestras congregaciones. Mira las congregaciones que están representadas aquí en esta noche. Señor, los matrimonios, mi Rey, que están representados en esta noche. Cada persona que se ha conectado, que está orando allí en su casa, en el trabajo, en el carro, donde quiera que estén. Oh Padre Celestial, Señor, míranos y ten misericordia de nosotros. Míranos, Señor, los que están, las mujeres, Señor, que están en su proceso de embarazo. Padre Santo, que puedan tener este proceso de gestación, oh aleluya, en paz, en orden, como tú lo has establecido. Señor, que fortalezca los cuerpos de las mujeres, Señor, que están, Señor amado, cargando vida dentro de sí, Padre Celestial. Señor, sabiduría de lo alto necesitamos. Padre, ayúdanos, ayúdanos, así como estuviste, Señor, con José y le diste estrategia, le diste inteligencia, Señor amado. Tú le diste un plan para que él pudiera ser de bendición en el tiempo difícil, para que él pudiera, Señor amado, ser de influencia, Señor, donde Él estaba. Así haz con tu pueblo, Señor. Danos las estrategias, la sabiduría, Señor amado, la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento de tu palabra. Señor, que podamos ser, Señor amado, directos en la palabra que tengamos que compartir, Señor, pero estratégicos conforme a tu palabra, para así influenciar a nuestros hijos y las comunidades donde nosotros estamos. Señor, en esta noche el clamor es específico, Señor, por salud mental, por salud emocional, por matrimonios, por las finanzas, Señor amado, por las crianzas, Señor, por consuelo, por shalom, por restauración, Padre Santo. Mira, mi Rey, mi Señor, tu palabra nos encomienda a contar los días desde el Omer hasta Shavuot. Y vamos rumbo a esta cita divina contigo. Ya estamos, ahora ya cayó el sol y comenzó el día 40. Estamos a 10 días de este encuentro contigo. Padre, yo te ruego y yo te pido que así, Señor, como hiciste con el pueblo al pie del monte, que así como hiciste con los discípulos cuando Yeshua les dijo, es necesario que yo me vaya, mas les enviaré al Consolador, al Paracleto. Y Él les dijo, vayan allí al aposento y no salgan de allí hasta que sean investidos con el poder del Ruach HaKodesh. Oh Padre Santo, yo te ruego
que en esta cita, Señor amado, en esta cita divina, mi Rey, que estamos ya a 10 días de darnos cita contigo, Señor, así hagas con tu pueblo. Visítanos de una manera especial, visita cada congregación. Padre, visítanos de una manera sobrenatural, porque hoy más que nunca necesitamos, Señor amado, un pueblo que se levante, un pueblo, Señor, y levante tu nombre y tu palabra como un estandarte. Que levantemos tu nombre en alto. Hoy más que nunca necesitamos brillar. Protege cada congregación. Envía tus ángeles guerreros que guarden la entrada y cada salida. Protege las escuelas. Protege las congregaciones, Padre. Oh, mi Rey, protege nuestra mente. Que tengamos claridad de pensamientos, Señor. Claridad de pensamientos para tomar decisiones firmes y no influenciadas por las circunstancias, sino dirigidas por ti, Señor, para que nuestros pasos sean seguros. Presentamos delante de ti, Padre, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras peticiones, las alegrías, las tristezas, la incertidumbre, todo lo que pueda, Señor amado, estar ocupando nuestros pensamientos, lo ponemos delante de ti. Lo traemos delante de ti, Padre, y te pedimos que si nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas no se alinean con tu perfecta voluntad, que caiga a tierra y no se pueda cumplir nuestro anhelo. Pero si lo que deseamos, Señor, se alinea a tu perfecta voluntad, Padre, aleluya, te pedimos y te imploramos, Señor, que abras camino donde no hay ninguno. Trae, Señor amado, la provisión que es necesaria. Trae, mi Rey, abre la puerta que tengas que abrir. Cierra la puerta que tengas que cerrar. Fortalece las familias, las mujeres, Señor, que podamos caminar en la sabiduría que viene de lo alto, para que siendo mujeres sabias edifiquemos nuestros hogares. Que podamos ser la ayuda idónea de nuestros esposos, las que estamos casadas y las que están esperando un compañero. Oh Eterno, trae el hombre y la mujer que tú tienes para sus vidas. Que no sea de estorbo, sino de bendición, Señor, para cumplir tu voluntad. Renueva la fuerza, Señor, de mis compañeros, Señor amado, de milicia. Renueva la fuerza, Señor, de los maestros, de los, Señor amado, pastores, de los líderes. Oh, aleluya. Renueva la fuerza, Señor amado, de todos los que estamos parándonos en la brecha, enfrente, Señor amado, a estas circunstancias, dando cara, oh, mi Rey, en oración, en ayuno, en ayuda, Señor amado, levantando al que está caído. Oh Padre Celestial, extendiendo una mano, dando un abrazo. Renueva nuestras fuerzas, Eterno. Renueva nuestras fuerzas. Que podamos hacer como dijo el rey David, pacientemente esperar en ti. Pacientemente esperé en ti, dijo el rey David. Y tú inclinaste a mí tu oído, escuchaste mi clamor, aleluya, me hiciste sacar del pozo de la desesperación, Daniel, aleluya, me hiciste sacar del lodo cenagoso, pusiste luego en mi boca un cántico nuevo, aleluya, alabanza a ti, con el fin, dijo el rey David, de que muchos vean esto y teman tu nombre y confíen en ti. Bendito eres tú, soberano del universo. Te damos gloria y te damos honra y te damos gracias por este tiempo de oración. Gracias, Señor, por estos minutos que nos quedan, porque lo estamos, Señor, aprovechando al máximo, uniéndonos en un solo pensamiento, con el mismo corazón, con la misma intención, con el deseo, Señor, de llegar delante de ti, agradarte y que cuando tú nos mires hallemos gracia delante de tus ojos.
También te damos las gracias, Padre, por las peticiones que ya tú has contestado. Gracias por la obra que hiciste, Señor amado, con la petición de Maida, Eddie, sus hijos. Oh Padre, gracias por las puertas que tú has abierto. Oh, aleluya. Gracias por que tú llevaste y traíste de vuelta a Ana Claudia y a su hija. Oh Padre Santo, gracias mi Rey por las cosas que tú sí has contestado. Gracias porque las peticiones que hemos presentado delante de ti, tú también has traído respuestas. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. A ti te damos la gloria. A ti te damos toda la honra, el honor y la exaltación. Y de la misma manera que nos presentamos humildemente delante de ti, Señor. Y de la misma manera que nosotros pedimos, Señor, y presentamos nuestras peticiones, seremos diligentes en darte a ti gloria, en darte a ti la honra, en darte a ti todo el honor y en proclamar para que el que no crea pueda creer que tú sigues estando sentado en tu trono, que tú sigues siendo el poderoso de Israel, que en el nombre de Yeshua todavía hay poder, sigue habiendo poder, que tú eres el Elohim de los milagros, que te mueves conforme a tu tiempo y a tu voluntad y haces como a ti te place con tu pueblo y que solamente tú eres Elohim y fuera de ti no hay ninguno. Bendice con una bendición especial a todo tu pueblo, Señor, en el mundo. Donde quiera que haya alguien clamando a ti, te pido, Padre, que responda a su clamor. Nos despedimos de este tiempo de oración, Señor, pero te damos gracias por este tiempo que tú nos permites a mitad de la semana, de poder unirnos, Señor, en clamor, para hablar de las maravillas, de los portentos, de las misericordias, de las bondades, de la grandeza de tu nombre. Gracias por mis hermanos que se conectan desde España, desde Argentina, México, Canadá, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos. No sé, de donde quiera que se conecten, gracias, Señor, porque eso nos muestra una vez más que no estamos solos, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo y que somos más de lo que pensamos. Somos un pueblo escogido y a ti te ha placido llamarnos para este tiempo y quitar la venda de nuestros ojos para poder mirar tu palabra y ver las maravillas ocultas que hay en tu Torá. Señor, rumbo a Shavuot y preparándonos, Padre, para el fin de semana, recibir el Shabbat, te pido que el resto de esta semana, Señor, tú continúes conmigo, con mis hermanos, Señor, y sigas mostrándote como solo tú sabes hacerlo. Dale a mi familia un descanso en esta noche como nunca antes lo han tenido. Trae shalom. Y en el medio del descanso, en la noche, danos el entendimiento de tu palabra. Si nos vas a hablar en sueños, Padre, danos también la interpretación del mismo para poder entenderte. Yo te doy gracias por el honor que tú me concedes de poder llevar y presentar las peticiones de mis hermanos delante de ti, así como ellos presentan las mías. Gracias por todos los que se levantaron y oraron y los que se han mantenido orando a la distancia, Señor, por mí, por mi familia, por nuestras congregaciones. Gracias, porque contamos con la oración, Señor, los unos de los otros. Gracias te doy, Señor. Bendecimos, Señor, ahí también a Florencia, que veo que está conectada. Padre Santo, gracias a Mayra, oh aleluya, y a todos mis hermanos de Casa de Israel Yará. Todas estas cosas las presentamos, Señor, delante de ti, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Adón, el Salvador de nuestra vida. Amén, amén. Que pasen un hermoso resto de la semana. Gracias por acompañarme en esta noche, y no solamente esta noche, sino yo sé que ustedes oran por Casa de Israel Yará, por cada una de estas congregaciones. Todos los días nos presentamos unos a los otros. Gracias, muchas gracias por levantar los brazos cuando en ocasiones
las fuerzas no nos han dado. Somos más que vencedores en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Seguimos contando los días desde el Omer hasta Shavuot. No se desanimen, la subida se siente, pero ya estamos llegando. Y espero escuchar buenas noticias, espero escuchar de ustedes. Envíenos un mensaje para saber las cosas maravillosas que el Eterno hace. Por pequeña que sea, contemos y hablemos de las cosas que Él sí está haciendo. Gracias, los amo mucho. Un beso, Cari, a Sorimar, a Sara. No quiero dejar a ninguno, porque a veces van bien rápido por ahí. Arelis, qué bueno que está por ahí. Norma, la pastora Enid, bueno, todos, Celit, todos ustedes, Lizzy, no quiero dejar ninguno de ustedes, todos los que se conectan, gracias, gracias, gracias. Recuerden el Shabbat, estamos, Oscar, Shalom. El Shabbat nos conectamos presencial, virtual y también presencial. Las damas estamos a las 11 de la mañana en Mujer de Valor a través de la plataforma de Zoom. Los caballeros de igual manera. Y luego a las 3:30 tenemos nuestro servicio de Shabbat. Así es que los que son de casa, Israel ya hará presencial. Recuerden que este fin de semana los jóvenes tienen su Shabbat el viernes en la noche. El sábado tenemos Oneg y luego del Oneg los jóvenes también tienen un compartir en el ice skating. Así es que tenemos un fin de semana lleno de mucha actividad, pero bendecidos que contamos con una congregación y una comunidad de fe, que no estamos solos y juntos somos más. Unidos somos más que vencedores. Un abrazo, buenas noches. Hasta la próxima semana, seguramente estará mi esposo. Que lo pasen bien. Laila Tov.